Vamos a prepararnos a platicar un poquito esta mañana a nivel de los obreros y hermanas trabajadoras, obreras del Señor. Vamos a leer en Lamentaciones capítulo 5, verso 21. Lamentaciones capítulo 5, verso 21. Vamos a hablar de la verdadera administración o la verdadera labor que el Señor quiere que hagamos. Es decir, de alguna manera el Señor dejó dicho en su palabra qué quiere que hagamos. Y de alguna manera dejó dicho cómo quiere que lo hagamos. Aunque no sean órdenes necesariamente directas, pero órdenes como ejemplo. Haznos volver, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Note usted, quiero hacer ver algunas 2, 3 cosas en el pasaje original, pues, porque vamos a ver otra porción. El pasaje que nos ocupa, quiero hacer ver algunas cosas. Primero, ¿quién es el que hace volver a lo correcto? ¿Quién es el que hace que lo correcto vuelva a ser practicado? Pues, tal vez si le bajan un poquito de volumen, siento que tiene mucho. Haznos, órale, un poquito más. Haznos volver. O sea que Dios, ¿verdad? Oh Jehová, haznos volver, oh Jehová. Eso implica que el que va a hacer volver a reverdecer los años mozos, los años de la tarea bien hecha, es Dios, número 1. Número 2, eso implica que se han perdido los años buenos. No vamos a volver a algo que tenemos, ¿verdad? ¿Me explico? Si lo tuviéramos, no tendríamos que pedir volver a eso. Pero el volver a los años de la tarea correcta no es nada más que volver a Dios. Esto implica que no hacer las cosas bien hechas es alejarse de Dios. Hacer la tarea mal hecha a la manera humana es alejarse del Dios vivo. Y se acuerda que dijimos, quizá usted no lo recuerda porque lo dijimos en el seminario, que no hay que ponerse ropa que haga sudar, hablando del sacerdote, que no se pusiera ropa que le hiciera sudar. Eso quiere decir que no hagamos tarea que nos ocupe fuerza humana, nada más. Que el humano tiene una tarea que realizar, pero ese sudor, si solo es sudor humano, no vale la pena. Y ahora aquí dice, entonces haznos volver, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. O sea, ya la tarea de regresar es fácil si Dios la está promoviendo, pues. Y luego dice, renueva nuestros días como al principio. ¿Qué mejor meta podríamos tener que decirle al Señor, Señor, que vuelvan los años aquellos cuando tú dirigías tu iglesia, cuando tú dirigías mi vida, cuando tú dirigías todo? Por eso es que San Mateo 28, verso 10, el Señor por primera vez
Les llama a sus discípulos mis hermanos. O sea, fíjese bien en la implicación de eso. Antes les llama discípulos, antes les llama Simón o fulano, sutano. Ahora, ya en el Cristo resucitado de Mateo 28, 10, les llama mis hermanos. Dice, no temáis ya, id, dad las nuevas a mis hermanos. ¿Qué es un hermano en el sentido espiritual? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Dijo el Señor hablando en el Evangelio. Los que hacen la voluntad de mi Padre. O sea, para traducirlo al medio del contexto, son mis hermanos realmente los que me imitan, dice Cristo. Los que hacen como yo hice. Los que hacen lo que el Padre me envió que hiciera, lo hacen también ellos. Voy a hacer un trazado aquí en la pizarrita de algo que me impactó mucho. El Padre invisible, tenía que realizar una tarea en la tierra. Ahora, note usted que cuando Él era invisible, cuando Él actuó invisiblemente en el universo, en el mundo, pues, todo lo que se veía, según Romanos, del Padre, eran sus obras. Por eso dice la Escritura en Romanos, el Dios invisible se hace visible en lo que produce, en lo que ha hecho. Entonces la única manera de ver a Dios Padre, antes que Cristo viniera, era viéndolo en sus obras creativas. Pero ahora vino un mensaje del Dios invisible, por medio del Hijo, para que se convirtiera en el Dios visible. Dios visible. Ahora, si nosotros interpretamos que el Dios visible, o sea, el Dios Hijo, lo hizo todo tan claro como un hombre, entonces no tenemos más que hacer lo que Él hizo para reflejar al Dios invisible. Pero esto es imposible porque esa es una tarea sobrenatural. Entonces, por eso mandó al aposento alto, el Cristo, a su gente, para que entonces pudiera ir al mundo como productor de la obra visible del Dios invisible. De tal manera, pero ahora cambia la cosa, porque ahora nosotros no hemos sido enviados por Dios Padre a hacer lo que Él hizo o lo que Él hace, porque eso fue el Hijo. El Hijo representó al Padre, el Hijo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, etcétera. Pero ahora el Hijo nos dice a nosotros, ya capacitados por el aposento alto, nos dice, de igual manera que me envió el Padre, yo los envío. ¿Pero cómo? ¿A manifestar a quién? Cristo se fue hace 2000 años. Entonces volvió a hacerse el Jesús de Nazaret invisible. Ese es el problema que tenemos. El problema que tenemos es que el Dios visible se volvió a ser invisible. Y entonces ahora invisible nos manda a nosotros a hacerlo visible. Fíjese usted. Ahora, qué problemita, porque nosotros vamos a hacer visible a Dios. ¿Cómo?
por medio del Espíritu. Y en la medida que nosotros crezcamos en el Espíritu, vamos a hacer visible al Hijo que se volvió a hacer invisible. ¿Me estoy explicando en esto? O sea, que nosotros no podemos representar al Dios Hijo si no tenemos el poder del Espíritu. De ahí es que estamos cayendo en un detalle que lo vamos a decir francamente y lo vamos a decir ampliamente. Tenemos que empezar a reconocer que si no hay bautismo del Espíritu, si no hay plenitud de Espíritu, nosotros no podemos tener una función oficial. Fíjese, hermano, me han hecho preguntas como esta, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer cuando una persona que no es bautizada con Espíritu, no es ungida, ministra? ¿Qué vamos a hacer cuando un pastor, entre comillas, que no es ungido, está dando los elementos de la Santa Cena, está bautizando en agua, está haciendo esto y aquello? ¿Qué sucedía cuando un sacerdote de la antigua economía no era ungido con aceite? Pues no podía funcionar. ¿Y por qué ahora funcionan? Miles. Así. ¿Se da cuenta de lo delicado que es? Bueno, no es el tema dilucidar eso, pero vamos a pasar entonces ahora de San Mateo 28 que estábamos viendo, en donde se da una encomienda. Vamos a ir a San Mateo más bien. Primero, cuando se da una encomienda que ustedes ya conocen bien del verso 16 en adelante, la comisión doctrinadora. Ustedes son doctrinadores, o sea, discipuladores. Entonces esta tarea, que no vamos a repetir todos los detalles porque es bien conocida, Dios, por ejemplo, Dios es, en este caso, el pastor maestro. Dios, en la comisión de doctrina, es el pastor maestro entre nosotros, representado a través de la comisión que el Hijo nos dejó. Entonces estamos nosotros representando a Dios, fíjese, a Dios Padre, como pastor maestro, porque la doctrina que Cristo nos dio, acuérdese usted bien de ese detalle que quizá muchas veces lo pasamos por alto. Cristo dijo: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Entonces, prácticamente cuando Él nos envió con la doctrina del Padre. Es la única doctrina que hay. El Padre como doctrinador, como maestro. Pero también dice la Biblia que el Padre Dios bajará y recogerá las ovejas y hará ciertas cosas con las ovejas, las cuidará, etcétera, etcétera. Y entonces ahí vamos a ver nosotros cómo el pastor es Dios. O sea, es una transmisión del Dios invisible, hacerlo visible en la tierra, primero a través del Hijo, como el Hijo lo hizo visible, y luego nosotros haciendo visible a ese Dios que el Hijo hizo visible cuando estuvo en la tierra hace 2000 años. De tal manera que es muy sencillo, hasta cierto punto, sencillo y difícil, saber cuál es la tarea que vamos a realizar. Y a eso quiero llevarlos en esta mañana, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1. Usted sabe que la tarea es una tarea compleja, es una tarea muy difícil, sobrehumana, que no podemos realizarla con fuerzas humanas precisamente. Ahora lo que tenemos que detallar es que esta tarea no es
tarea para personas no ungidas, no bautizadas. Lo sabía, ¿verdad? Pero tampoco vamos a acusar al que todavía no es bautizado con el Espíritu Santo de inútil o de que no debe estar en medio nuestro o que no realice ninguna tarea, porque en primer lugar no sabemos si esa persona va a ser un día bautizada. Segundo, también el que no es bautizado todavía debe entrar en la tarea de prepararse. Entonces esa tarea le lleva a trabajar antes de ser ungido. Pero lo que estamos diciendo es que la tarea que Dios acepta es del ungimiento para adelante. Y le voy a decir por qué. Porque lo que se hace antes del ungimiento no lo está haciendo directamente el Espíritu Santo. Esa es la razón por qué usted no encuentra narraciones de lo que Cristo hizo antes del Jordán. ¿Cuánto hizo Cristo antes del Jordán? Vivió 30 años en la tierra. ¿Qué ejemplos dio? De sumisión, de humildad, de sencillez, de esto, del otro. Usted se puede imaginar qué ejemplos dio cada día durante 30 años, y sin embargo no se escribe nada de eso. No se dice ni una más que solo la aparición aquella a los 12 años. Y para eso que solo mostrando que estaba creciendo en sabiduría. No cuenta de algún milagro, no cuenta de alguna administración, no cuenta de nada absolutamente. Quiere decir entonces, hermano, que si eso es así, lo podemos dejar establecido. No sé hasta qué punto usted lo percibe, hermano. Me refiero que yo esto creo que nunca lo habíamos platicado. No sé hasta qué punto lo percibe, pero ¿cómo lo ve? ¿Tendrá usted alguna idea, por ejemplo, de eso que le acabo de decir? Porque de Cristo no se dice nada antes del Jordán. En la Biblia no hay nada casual. Por ejemplo, no es casualidad tampoco que no se sabe la fecha de su nacimiento. Exactamente. ¿Qué le está diciendo eso? Dejen de estar celebrando el cumpleaños del Señor. Eso es lo que dice ahí. Y va a llegar un día, hermano, que ni nuestros cumpleaños vamos a celebrar. Porque si no se celebra el del Señor, ¿por qué celebramos los de nosotros, ¿verdad? Pero no va a ir a deshacer las piñatas. Espérese todavía. Pero note usted esto, por ejemplo. No es casualidad que no se describe cómo era el rostro del Señor. ¿Por qué cree usted que está ese silencio intencional? ¿Usted cree que hubiera habido un rinconcito por ahí en San Marcos, en San Lucas, en quien sea, San Juan, donde se describiera la estatura, los ojos y el pelo? Todos nos pondríamos el pelo del mismo color y andaríamos con hasta que nos tuvieran que hacer cirugía, andaríamos con los ojos iguales que los del Señor. Sería una idolatría de imagen. Por eso no se dejó la destrucción. Deje usted que los que quieran inventar, la inventen. Pero no se dejó descripción de su físico. ¿Por qué no se dejó escrito cómo era el rostro de María?
ni qué edad tenía, si enviudó, si no enviudó, cómo vivía, si era nada, aparte del vaso para ser receptáculo del Hijo de Dios. Esos son cosas intencionales. Y es intencional que se callara el tiempo antes del Jordán de Cristo. Eso le habla a usted muy fuerte de que nada podemos hacer aparte del Espíritu. Eso le habla que para que cuente a nivel de Dios, tiene que ser después del Jordán. Es cosa seria, ¿verdad? Si hay algún bautista aquí, ya se enemistó conmigo. Le voy a rogar, si tuvieran un poquito de limoncito y unos granitos de sal. Está muy fea la mineral así nomás. Esto no es del estudio. Bueno, entonces vamos a entrar a San Marcos. No vamos a ver San Marcos, solo vamos a vernos, a hacer unas pinceladas, porque lo que vamos a hacer es que vamos a platicar después de esto, a ver qué inquietudes tiene usted y cómo le suena toda esta flauta. Primero, vamos a hacer la tarea, vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, primero, vamos a oír la palabra. Eso es lo que dice acá, verso 14 de 1:14 de San Marcos. Dice, después que fue Juan encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Entonces lo primero que va a sonar en nuestros oídos, porque eso fue lo primero que Cristo hizo, fue predicar el mensaje. Usted nota que aquí está el Señor saliendo ya de su Jordán, ya saliendo de la batalla con Satanás, y no entre más pormenores San Marcos, porque es el evangelista de la acción y no de la descripción, sino de la acción. Entonces Marcos es el evangelista que hemos escogido porque describe lo que Cristo hacía más que lo que Cristo decía. Y es necesario que si nosotros vamos a discipular, hermanos, no vamos a poder decir que discipulamos si solo enseñamos, sino que el discipulado de Cristo comienza con el hacer. Discipular no es lo mismo que enseñar. Lleva enseñanza, pero además de la enseñanza, lleva ejemplo. Por ejemplo, para decir algo, los fariseos enseñaban. Y según palabra de Cristo, enseñaban muy bien. Eran hábiles pues para enseñar. No que enseñaban correctamente, pero enseñaban como método, es decir, eran buenos enseñadores, aunque sea de las cosas torcidas. Me explico, ¿verdad? No estaba diciendo el Señor que eran correctos en doctrina, pero estaba diciendo muy buenos enseñadores, pero muy malos hacedores. Por eso el Señor dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Entonces no eran discipuladores. Eran maestros. Ni siquiera maestros, puros maestros, hermano. Entonces, quiere decir que la primera cosa que va a sonar en la vida restaurada de una persona, que vamos nosotros a ser vehículos de restauración, porque estamos hablando aquí como que nosotros vamos a emprender la tarea, entonces la vamos a emprender. Número uno, estamos diciendo, palabra. Lo entendemos en el verso 14, palabra, no otra cosa.
No llegue usted con que usted tiene poder y que usted puede hacer levantar a un muerto y que puede orar por los enfermos. No, no. Lleve palabra primero. Porque la palabra engendra. Ahora bien, esto implica que si usted va a llevar palabra, se tiene que llenar de palabra primero. Esto implica que no va a bajar la palabra por arte de magia. Cuando el Señor dijo, por ejemplo, no os preocupéis de lo que habréis de predicar, porque el Espíritu dará palabra, eso no quiere decir que usted no acumule palabra antes. Pero hay gente que dice, bueno, yo me baso en eso. En el mero momento va a bajar. Hermano, mire, lea contextos. Usted quiere hacer remas de lo que no es rema. Lea contextos, es logos lo que está leyendo ahí. Entonces ese logos lo lleva al contexto. El logos siempre se debe ver con contexto. El rema no importa el contexto, pero el logos sí. Porque si de logos lo quitamos de contexto, se vuelve pretexto para cualquier cosa, para cualquier tema. En cambio, si nosotros tomamos esa palabra, va a bajar palabra del cielo, se va a parar usted y no lee ni la Biblia, ni ora, ni busca nada. Gracias, hermano. Nada, ahí está. Usted lo más probable es que se va a caer en ridículo. Yo he visto gente, hermano, que cuando se sube al púlpito se pone pálido y yo alguna vez también me puse pálido, ahora ya me acostumbré. Se ponen pálidos, se les va la unción o se les va la palabra que no tenían y se ponen a gritar aleluya y gloria a Dios y amén, ¿verdad, hermanos? Y a decir, ¿verdad, hermanos, qué? Nada. Absolutamente nada. Entonces, el Señor, sabiendo eso, preparó a su gente, aunque la iba a llevar al aposento alto, la preparó llamándola primero para que oyera la palabra. Antes de que usted haga oír la palabra, oiga la palabra. Para hacerla oír, hay que oírla primero. No puede llegar nadie sin haberse comido el rollo a dar palabra. Se va a engullir el rollo. Amén. Ahora sí. Muy bien, entonces, gloria a Dios. Bueno, primero entonces, hermano, puede apuntarlo en su corazón, predicar la palabra. Ahora, esa palabra es muy importante que usted analice en estos capítulos, en este capítulo, los versos 14 y 15. En primer lugar, es una palabra a tiempo. Fíjese que dice, el tiempo se ha cumplido. Entonces la palabra, para ser palabra certera, pega centro. Entonces era tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va a llegar exactamente en el momento que Dios lo mandó. Ni antes ni después. Si usted llega antes, no le entienden. Si usted llega después, tampoco le entienden. Si usted llega a tiempo, le captan. Porque coincide con una serie de cosas que Dios ha preparado. Es como la palabra del Señor, que le dan el rollo a Cristo y empieza a predicar. Esa es guianza para la palabra. Empieza a hablar en la sinagoga y habló exactamente, la porción que le dieron era exactamente la que necesitaba en ese momento. Si él se pone a hablar del Apocalipsis que no estaba escrito, o se pone a hablar de otra cosa, difiere el tiempo de Dios. Y hay personas, hermano, que empiezan para fundar una iglesia. Yo supe de un pastor que fundó una iglesia o empezó una obra. ¿Y sabe cuál fue el primer estudio que le dio a todos los hermanitos, los poquitos hermanos que tenía? Y andaba de casa en casa dándoles cloroformo a todos los hermanos, porque les dio un estudio de Ezequiel.
Ese fue el primer estudio que les dio a los hermanos sobre Ezequiel. Yo no sé cómo todavía alcanzó a hacer iglesias, hermano. Con Ezequiel, hermano. Hay que empezar con lo que se tiene que empezar. Ezequiel, yo todavía me estiro y me encojo y no lo entiendo a estas alturas. Y el hermano creía que los hermanitos que todavía ni sabía si eran convertidos, ya les estaban metiendo los huesos secos de Ezequiel. ¿Se da cuenta? Entonces tiene que ser una palabra en el tiempo. En el tiempo implica no solamente oportuna, sino palabra adecuada. Como lo que acabo de explicar. No puedo extenderme mucho. Pero luego tenemos que no solamente es palabra adecuada en su tiempo, sino que palabra del evangelio del reino. Dice el verso 15, ¿verdad? O sea, que el Señor quiere transmitir el evangelio del reino. ¿Qué es eso? Eso quiere decir que el evangelio, mejor no el evangelio, que la voluntad de Dios que se hace en el cielo baje a la tierra. ¿Ya me entiende? Hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Ahí bajó el evangelio. No es saber cuál es la voluntad de Dios para acá nada más. Ese sería evangelio. Pero el evangelio del reino es que se haga. Por eso el discipulado es, mire, así, así y así. Así se ora, así se arrodilla, así se postra, así se ministra, así se vive, etc. Eso es discipular. Entonces vayamos olvidando ya ese discipular de pura teoría, tirando letra para el aire que no se la come nadie, hermano. No la digiere nadie. De plástico, que no. Letras de plástico no se pueden ni masticar. Tiene que ser algo práctico, oportuno, de poder sobre la voluntad. No es apelar a los sentimientos, nada más. Si usted va a hacer un trabajo, hermano, y peor si va a hacer trabajo pastoral, no le auguro 5 minutos de éxito. Si usted va a hacer un trabajo pastoral apelando a los sentimientos, va a ser una iglesia de llorones, flojos. Y entre paréntesis, ojalá que vayamos corrigiendo, hermano, los dones, que no es don de llorar, sino don de profetizar. Se apela mucho a los sentimientos. Se quiere impresionar mucho con la llorada. Yo le aseguro que la llorada no es parte de la unción. La pone. Aparte es cuando se siente que tocó el espíritu y quebró. Eso es distinto. Pero cuando ya se tiene el disco preparado, no. Y lo digo con toda libertad porque hemos estado oyendo mucha crítica sobre eso en la iglesia. Cada persona que profetiza, que toma parte, tiene que echar la llorada, hasta se le va la respiración. Y es don de profetizar y no de llorar. Eso es tremendo. Fíjese que se pierde el 80% de la profecía por llorar. Por querer hacer llorar a los demás no llora nadie porque no entienden. Bueno, pero dejemos eso ahí. Salió por los sentimientos. Si el discipulador solo va a apelar a los sentimientos, hace una iglesia de llorones flojos. Si el discipulador va a apelar solo al intelecto, hace un montón de sabiondos arrogantes que no sirven para nada, hinchados, globos, vejigas, que se estallan a la primera pinchada. Hay que ir a la voluntad. Bueno, ¿qué va a hacer, hermano?
Hay que ir ahí. Ya usted oyó el mensaje, intelecto. Ya usted siente que Dios lo está tratando en este día. ¿Qué va a hacer? Confróntelo. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Y mañana qué va a hacer? Y sálgale al paso. ¿Y qué hizo con lo que se le dijo? Y voluntad. Porque si no pasamos del sentimiento y del intelecto a la voluntad, no hemos avanzado, hermano. Otra vez el mismo tema, otra llorada. Ay, Dios mío. Otra vez el mismo tema, otra intelectualizada. ¿Y la voluntad? ¿No dijo Cristo que sus hermanos eran los que hacían? ¿O no? ¿No dijo que eran los que sabían? Bueno, ya el que después de esto quiera seguir insistiendo en su método por su cuenta y riesgo. Punto número 2. Leemos en el verso 16. Y pasando el Señor junto a la mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, etcétera. 17, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Dejándolo todo, verso 20, se fueron con él. El segundo plano es que en esta tarea no es cuestión de promovernos. ¿Quién se ha metido la idea en la cabeza que servir al Señor solo tiene que ser predicar? Todo el mundo quiere ser predicador. Y cuando hay un evangelista, todo el mundo quiere ser evangelista. Y cuando hay un buen doctrinador, todo el mundo quiere doctrinar. ¿Por qué? Si unos van a doctrinar y jamás van a poder hacer otra cosa. Y otros van a predicar y jamás van a poder hacer otra cosa. Y otros van a ayudar y jamás van a poder hacer otra cosa. Otros van a hacer tareas administrativas y nunca van a poder predicar. Y tan siervos van a ser unos como los otros. ¿Por qué tienen que ser Juanes el Bautista? ¿Por qué tienen que ser Pablos? ¿Por qué tienen que ser, por qué no otra cosa? Como dijo alguien, si todos están cantando en el coro, ¿quién va a oír? Una iglesia en que todos sean del coro, hermano. ¿Quién oye? Dios, diríamos, ¿verdad? Bueno, entonces el llamamiento es cosa fundamental. Ser llamados, estar seguros que el Señor llamó, pero oiga bien, para la tarea, pues. No es aquello que el Señor me llamó. ¿Y para qué, hermano? No sé. ¿Cómo no sabe? El Señor llama y hace nada más así y todos corren a qué. Yo soy consciente que hay un tiempo en que el Señor está atrayendo y luego especifica el mandato, pero para la tarea que estamos hablando, tiene que haber específicamente una orden. Te llamo para hacerte pescador de hombres. Te llamo para que hagas esta y esta tarea. Ni siquiera le dijo: te llamo para que seas pescador. Entonces hubiera seguido pescando Pedro pescaditos de escamas. Específico: te voy a hacer pescador de peces de 2 pies, de zapatos. ¿Para qué lo llamó, hermano, el Señor? No sé, hermano. ¿Y para qué cree usted que lo llamó? No tengo idea, hermano. Pero yo tampoco tengo idea que lo haya llamado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esta tarea es dura, terriblemente dura. Es tan dura que el diablo lo va a derrotar a usted en la primera de cambio con solo decirle que no es llamado.
Le voy a decir, si vos ni llamado sos, vos te colaste. Y ya se lo trajo al suelo, hermano. Y empieza usted, y de veras pues, porque yo no, mire, listo para que lo lleven a la basura. En cambio, si usted sabe que lo llamó, ¿quién le podía decir a Pedro que no lo llamó el Señor? El diablo le puede decir, vos Pedro no sos ni llamado. ¡Ah! Estoy más seguro que vos sos diablo. Podrá uno no estar seguro de otras cosas, pero de que lo llamó. Y para eso. Y uno sabe, hermano, que si lo llamó para eso, eso se va a hacer. No importa que se tenga que partir el diablo en dos al pasar. Eso se va a hacer. Edificaré mi iglesia, no dice si me das permiso, si tú colaboras, si tú te rindes, si tú te pones proclive. No, edificaré mi iglesia y punto. Y eso se va a hacer con usted o sin usted. Así que no estamos reclutando, ay, tenga la bondad. No quiere darle una manita a Dios. No, con usted, conmigo o sin mí, la iglesia de Jesucristo se está edificando. Es un privilegio estar ahí, pero no es que seamos indispensables. Eso es número 2, para hacerlo muy somero, porque si no nos estamos toda la mañana. Número 3. Como usted notó en el número 1, implica salvación, reino aceptado, salvación. Ministerio recibido, llamamiento. Pero lo número 3 es poder evidenciado. No puede haber trabajo adecuado a la manera de Dios si no concurren estas 3 cosas. Usted sabe que, por ejemplo, hay gente que habla de la administración y habla de la liberación demoníaca como que fuera algo opcional, y hasta dicen que ni es parte del evangelio, y lo ponen como que, bueno, pues es posible y hay que hacerlo cuando quede. No, un momentito. Parte del ministerio cotidiano del Señor fue ministrar las almas y echar fuera los demonios, sanando los cuerpos. Lo leo. Y entraron a Capernaum, verso 21, etcétera. Voy a entresacar lo que me interesa. Y encontraron a un hombre endemoniado. Ahí está ya. Verso 29. Al salir de la sinagoga vinieron a la casa de Simón Pedro y encontraron a la suegra de Pedro enfermo. Note. Pero para resumirlo, verso 32. Al atardecer, cuando se puso el sol, miren en qué repartía el tiempo el Señor. Comenzaron a traerle a todos los enfermos y endemoniados, y los sanó de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y cuando estaba todavía muy oscuro, verso 35, salió y se fue a un lugar solitario y se puso a orar. Y otro día temprano estaba enseñando en la sinagoga. Ocupó su tiempo en orar, en hablar con el Padre, en predicar el Evangelio, enseñándolo, en echar fuera demonios, ministrar almas, sanar cuerpos. Bueno, ¿cómo podemos hacer nosotros otra cosa? Y cumplir la tarea. A mí que no me vengan con cuentos, hermano, los que creen allá afuera que el Evangelio no tiene que ser necesariamente esto. Yo no estoy pidiéndoles opinión a ellos, yo le pido opinión a la palabra. Y aquí lo dice. A mí no me importa que digan ellos. Ellos me han dicho que estamos torcidos, que eso no es así, que eso es... ¿Cómo? No saben ni cómo es.
Pero la palabra de Dios, acaba usted de oírla, es ordenanza, predicar, estar seguros del ministerio y mostrar el poder. Palabra y poder. Palabra, la premisa número 1 que vimos. Poder, la premisa número 3. Y seguridad de que somos ministros respaldados. Esas son las 3 bases que usted debe tener en el trabajo que va a hacer, o no lo haga. Deje lugar a otro. Otro lo va a hacer si usted no está seguro y nunca se define. Seria la cosa, ¿verdad? Pero hermano, yo estaría haciendo zapatos o haciendo cualquier otra cosa si no estuviera seguro de esto. Nunca jamás me imaginé que iba a estar yo tan contento por años en lo que el Señor me estaba metiendo. Ahora estoy yo 10,000 veces más contento que si estuviera haciendo recetas. Yo no sé para qué me pasaron por la escuela de medicina, solo Dios sabe. Pero oiga usted eso, tiene que haber habido un llamado. De otra manera yo estaría frustrado, creyendo que mejor estaría allá. Y nunca jamás, desde que el Señor me llamó, por la seguridad del llamamiento, he dudado de la tarea a la cual el Señor me ha llamado. Yo no soy una excepción. Y estoy seguro que la va a hacer. Y todo lo que ha dicho lo ha ido cumpliendo matemáticamente. Así que no me cabe duda. Puede ser que yo me muera a la mitad del tiempo que falta para que el Señor regrese. Puede hacer. No sé. Pero sé que el Señor va a hacer la obra completa. Tiene que haber una seguridad en nosotros. Yo voy a dejar hasta ahí porque si seguimos disertando todo esto, esto es suculento, esto es tremendo. Sin embargo, creo que ya se quedó usted inquieta, y ya se quedó usted con algunas preguntitas ahí en la cabeza. Y platique, porque ahora aproveche, porque allá no se puede allá no puedo ni con los ojos lo puedo saludar. Porque el otro día saludé a no sé quién con los ojos y me hizo así también él. No entendió qué era lo que yo le estaba diciendo. Muy bien, a ver qué preguntas tiene mi hermana. ¿A qué se refiere el pasaje que dice que tiene que hablar a tiempo, fuera de tiempo? ¿Cuál es la diferencia? A tiempo quiere decir, y fuera de tiempo, allá en Timoteo, quiere decir que uno no debe estar poniendo los tiempos. Por ejemplo, dice, no, ya ese ya está condenado, ese ya no voy. No, aunque crea usted que es fuera de tiempo, van a hablarle. Ya me explico. O sea que uno es el que quiere fijar los tiempos. Uno debe dejarse llevar por el Señor. Porque Él siempre, cuando es su espíritu el que guía, llega a tiempo. Aunque a uno le parezca que es fuera de tiempo. Entonces, hable, si usted está impulsado, hable a tiempo y fuera de tiempo. Según usted, pues. Pero según el espíritu, usted nunca va a llegar. Si va guiado, ni
antes y después. Así que no quiere decir que se contradiga la palabra que solo hablar en tiempo, pero que también fuera de tiempo. Entonces, ¿en qué quedaríamos, verdad? ¿Al fin en tiempo o fuera de tiempo? No, en tiempo, si se deja uno guiar. Pero que no sea uno el que determine. Yo me he fijado mucho en eso, que hay personas que no quieren ir a fulano, dicen, ese ya está fuera de tiempo, dice, ese no, ya no le va, ese ya no responde, ya está enjuiciado. Tal vez el Señor quiere que vaya y que lo jale. Y también se podría interpretar que hay personas que en el tiempo de la gracia, como hoy, quiere el Señor que salvarlos. Pero quizá hay que hablarles de todas maneras, porque si no se salvan en tiempo, se van a salvar fuera de tiempo en otra forma. Por ejemplo, muchos se van a salvar en la tribulación y no se van a salvar en el tiempo de la gracia. Y tal vez van a recordarse en la tribulación de los que oyeron cuando la hermana le habló del Señor. Así que a tiempo, fuera de tiempo. Hermanito, yo sé que pues he entendido que reino es poder, autoridad y equilibrio. Pero digamos, esa autoridad hasta qué cierto punto podría usarse para otras personas que no son de la iglesia, o sea, esa autoridad. Muy difícil contestarle, porque eso es muy subjetivo. El Señor da autoridad sobre todo, pero es una autoridad no impuesta, sino es una autoridad que se debe reconocer. Ahora, cuando se va con un impío, el Señor es el que va a dar la tónica, pues, en qué momento uno puede actuar en cierta medida de autoridad o no. Desde luego, porque uno no es todopoderoso y además muchos no van a entender la autoridad que nosotros tenemos en la iglesia, no la van a entender afuera. Y si uno toma autoridad y le dice al marido, te ordeno, marido sinvergüenza, que vayas a la iglesia, yo creo que esa autoridad está un poquito forzada, para ponerle un ejemplo. Pero podría ser también que en algún momento dado el Señor le diera la autoridad para cuadrarlo en el espíritu. Y entonces ese marido se va a desintegrar, porque si no le pega. O sea que depende de la autoridad. Si uno siente que es uno el que, mejor dicho, si de repente uno asumió la autoridad sin permiso del Señor, va a salir al revés la cosa. Y en cambio, cuando el Señor da la autoridad, va a salir bien. La autoridad es necesaria porque el Señor nos ha dado autoridad. Si no, no tendríamos nosotros manera de movernos. Pero hay que saberla usar adecuadamente. Y todo tiene su lugar y su tamaño, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Sí. Igual quiere Cristo que se haga en nosotros, que Él, que está invisible, se haga visible. Solo que eso va a resultar visible Cristo otra vez hasta que nosotros eliminemos tanto lastre que tenemos. Y va a haber un momento en que va a ser tan transparente el vaso que el mundo va a ver a Cristo otra vez, pero en nosotros. ¿Sí? Sí, la diferencia entre predicar y enseñar. Sí, predicar es incentivar con un tema a los corazones de los hermanos, no desarrollar el tema, sino incentivarlos. En cambio, enseñar es desarrollar el tema con los corazones. Es decir, es muy diferente, ¿verdad? Incentivar quiere decir, miren, hay una meta, el Señor llama a que tomemos Jericó. Y empieza el mensaje y todo se va, como anoche que hay que tomar Jai, ¿verdad? Y ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Nos está enseñando. Desde luego, un mensaje lleva enseñanza, pero la enseñanza es relativa a un tema que incentiva, que empuja, que llama, que enardece, que lo hace, que se decida, ¿me entiende? En cambio, la enseñanza
es captar conocimiento que va asentando la doctrina. Tal vez no entusiasma, tal vez no decide, pueda que lo haga también, pero lo va colocando de tal manera que cuando se junta todo el material, uno viene a tomar decisiones, y a veces más firmes que las que pueden haber en un mensaje. Para mí, que es más importante, bueno, todo tiene su lugar, pero si vamos a medir así, a medida rasa, es más importante enseñar que predicar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se acabaron las preguntas, mi hermano? ¿O se acabaron los obreros? Pero tampoco es cierto que hay que estar activando para poder saber el llamamiento. Más bien hay que saber el llamamiento para activar. Lo que dijimos es que se puede entrenar una persona, puede uno probar a una persona para ver sus vocaciones, para ver sus aptitudes, y luego prepararlo de tal manera que sienta u oiga el llamamiento. Porque el llamamiento, al fin y al cabo, no lo va a hacer uno, ¿verdad? Como ministro. Podría uno ser instrumento de llamamiento, que también eso es posible, pero me quiero referir a que un llamamiento no lo puede ni lo debe hacer el hombre, aunque el hombre sea el instrumento, repito. Por ejemplo, Pablo fue llamado por los instrumentos humanos de la iglesia de Antioquía, cuando dijeron de parte del Espíritu Santo que se venga para una tarea. Eso debe haber sido por profecía, ahí en la iglesia cuando estaban ministrando. Entonces se podría decir, ¿quién envió a Pablo? Vamos a decir, pues lo envió Bernabé. Digamos que Bernabé. Pero ¿quién le dijo a Bernabé que enviara a Pablo? El Espíritu Santo. ¿Ya me entiende? Ese es llamamiento. Pero también es llamamiento si una persona oye la voz del Señor, pero directa. Pero esa voz tiene que ser corroborada por los ministerios. No, a menos que quiera andar suelto por ahí como que es búho solitario de los desiertos. Eso es aparte, pero como esto es en equipo, tiene que estar de acuerdo el equipo. Fíjese que el otro día llegó un hermano y me dice, parece fantasía esto, hermano, parece cuento, como que yo lo inventara, pero yo lo he vivido. Llegó un hermano y me dice, hermano, fíjese que yo sentí del Señor, esa frasecita, ¿verdad? Yo sentí del Señor. Nunca sienten de ellos mismos, siempre sienten del Señor. Sentí del Señor que yo debo ser el pastor en una obra en tal parte. Y ya se lo fui a decir al pastor. Y le dije, ¿cómo así, hermano? Ya le fue a decir al pastor, hágase a un lado, aquí vengo yo porque Dios me manda. Usted no sabe que tiene autoridades colocadas sobre usted y sobre la iglesia. Pero Dios me habló. Entonces le dije, bueno, pues de repente va a venir aquí a decir que Dios le habló y que yo me haga a un lado. Yo no me hago a un lado, le dije. ¿Me entiende? ¿A dónde vamos a parar si cada uno siente que va a ser el pastor de la catedral de metropolitana? Tiene que haber un consenso entre llamamiento y ministerios. Si no, ¿de qué otra manera se explican ustedes que el Espíritu Santo quería a Pablo y a Bernabé, pero los llamó en medio de la iglesia y por la iglesia? ¿Para qué? Si lo podía hacer directo. Yo tengo mis bases bien fundadas, hermano. Yo cuando le digo que la mula es parda, es porque tengo los pelos en la mano. Sí. Sí, hermano, puede funcionar como le repetía, como he repetido, como prueba, porque usted sabe que también ahí dice, los ministros deben ser probados. Entonces, si van a ser probados, no quiere decir que, eso no quiere decir que se oyó la voz que fulano, porque entonces ya no hay para qué probarlo, ya se oyó la voz y Dios
autorizó y allá vamos, ¿verdad? Pero si se está probando a un ministro, es para ver si encaja aquí, si encaja aquí, si encaja acá, allá. Hay manera. Pero nunca una persona va a ministrar como Dios quiere que ministre en el orden divino, sino hasta que es reconocido por una iglesia y sus ministros, según la Biblia. Acuérdense que hasta los leprosos que el Señor sanaba los tenían que reconocer los sacerdotes, si estaban limpios o no. Imagínense, imagínense, hermano, un hombre dando el ok a un Dios. ¿Se fija usted en eso? Sanado leproso. Ve al sacerdote para que él te declare limpio. Un hombre iba a declarar oficialmente limpio a uno que ya estaba limpio por Dios. Eso es habilitación, honrar los ministerios. Diga, hermano. Sí, es que una oveja de otra misión es oveja no, son hijos también. No es tanto como decir que el pan es solo para los hijos y los otros no son hijos. Lo que pasa es que hay ovejas que están bajo una cobertura, otras ovejas están bajo otra cobertura pastoral. Entonces, nunca puede uno tratar, no solo en administración, en nada, a otra oveja sin el previo permiso del ministro. Es como que si le quisieran regañar a sus hijos y entraran a su casa y se los regañaran adentro de su casa. Tendrían que pasar por usted primero. Es igual. Entonces, llegar por otro lado y hacer algo con las ovejas de una iglesia donde el pastor no está de acuerdo, quien sea el pastor, porque Saúl era un destituido de Dios y sin embargo no lo tocó David. Era un destituido. Ya David sabía que ese hombre no servía para Dios. Pero que si no servía para Dios, que Dios lo quitara, ¿verdad? Pero no lo iba a quitar él. Ese es el punto. Porque si no, mire, hermano, si solo dijera la Biblia, sujétense a sus buenos pastores, todos tendrían pretexto para decir que su pastor no es bueno. Y lo destituye, ¿verdad? Se vuelve una anarquía. Entonces no es asunto de que sujétense a sus buenos pastores, ni sujétense a sus buenos padres. Sujétense a sus padres, quienes sean, y a sus pastores, quienes sean. Allá Dios que se encargue de quitarlos, ponerlos, levantarlos, acostarlos, pegarles o lo que quiera, pero que sea Él. Esa se llama disciplina de Dios. Lo demás es ¿cómo se llama eso? Anarquía. Anarquía, iba a decir cristiana, que no hay, ¿verdad? Anarquía religiosa. ¿Alguna otra pregunta? Deben estar muy bien ya los hermanos obreros porque ya no tienen preguntas. Mejor les voy a preguntar yo entonces. Eso se llama palabra de ciencia. Eso es ministrar, hermano. Gloria a Dios. Pues ya va rumbo a ser profeta, ¿verdad? Seguro que sí. Ya cuando se insiste mucho en esos dones, seguramente debe haber algún ministerio profético. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, lo que dice ahí que el Hijo se hizo Dios invisible cuando ascendió, ¿verdad? Entonces por eso al ascender, como quería hacer visible su mensaje, dejó a que sus discípulos fueran al aposento alto para que lo hicieran visible. Quiere decir que si no hubiera habido aposento alto, era imposible que el Dios Hijo invisible se hiciera visible.
Entonces es imposible que un no ungido con el Espíritu Santo haga visible a Jesús. Sencillamente. Lo va a hacer, lo va a tratar de, como le dijera, lo puede anunciar, lo puede pregonar, etcétera, pero no lo puede hacer visible. Diga. Hermanito, yo tengo una... Quisiera ampliar más. Sí, no vino usted al retiro ayer, ¿verdad? Bien, hermano. Ahí dijimos eso. Bueno, pero vamos a repetir. Usted lee en la Biblia que lo que el Señor dio en las bodas de Caná, ¿qué fue? Vino. Vino. ¿Verdad que sí? Vino. Entonces, ¿qué es lo que la Santa Cena representa? El pan y el vino. No jugo de la vid ni grapete, dijimos allá en el retiro. Lo que representa a Jesús en su sangre, en su gozo, en su unción, en su Espíritu Santo en él, es el vino. Vino, no otra cosa. Y es más, ustedes saben que el Antiguo Testamento, otra vez, ¿verdad? Es la Biblia, fue la Biblia de Jesús. Entonces, él basado en la Biblia, que era solo Antiguo Testamento, que las dudas podrían haberlas en algunos datos del Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento era lagar para hacer vino en las haciendas, ¿cómo se llaman? Los heredades de Israel. Vamos a ver ¿dónde está la Santa Cena? En San Lucas. ¿Cómo? Vamos a ver. 22, muchas gracias. Entonces, hermana, esas preguntas es bueno hacerlas, hermana. Y sobre todo, hermana que preguntó. Y sobre todo para explicar, ¿verdad?, a otras gentes lo que va. Porque no escondemos nada ni estamos haciendo algo que se nos ocurriera, sino hacía tiempo que el Señor nos estaba insistiendo que Él iba a restaurar el vino, no jugo de uvas. Vamos a buscar Lucas 22. 17. 22, 17. Bueno, vamos a leer ahí en el orden que yo quiero buscar. 22, 17. Dice, y habiendo tomado una copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Aquí se usa fruto de la vid, pero en el contexto y en el idioma en que se escribió, que es el griego, el fruto de la vid es como decir, para no decir vino, se dice fruto de la vid, pero no que es jugo de uvas. ¿Ya? No es ¿sí? Hermano, en el capítulo 11 de 1 Corintios, el contexto aclara también cuando dice que no se emborrachen demasiado. Sí, esa es la parte, la puntilla, ¿verdad? Pero digamos, pasando por este texto, aquí podría creerse que al decir, ¿sí? Es decir, que ahí se estaba en la iglesia. Sí, absolutamente. Pero yo decía que eso es la puntilla que vamos a finalizar, pero pasando por esto, por este pasaje, yo quiero que ustedes noten, no es que al decir jugo, o que digo fruto de la vid, esté diciéndose que es jugo de uvas, porque inclusive en los lagares de Israel se sacaba el fruto se cortaba la uva para la Pascua, pero se cortaba meses antes. Entonces, al cortar la uva y machacar la uva en el lagar, se fermentaba. Entonces, cuando se tomaba ya en la Pascua, era jugo de uvas fermentado, que eso se llama vino, ¿verdad? Entonces, vino. Lo que ha pasado es lo siguiente, que la santa tradición evangélica dispuso
que hay borrachitos o ex borrachitos en nuestras iglesias y que no hay que darles la tentación del vino, entonces mejor grapetita, ¿entiende? Pero ¿quién autorizó eso? Y yendo al pasaje que hermano Byron mencionaba, es definitivo. Ahí dice claramente, 1 Corintios 11, que ese peligro existía en la iglesia primitiva de que los hermanos agarraran fuerza. Pero no por eso se dejó de dar vino. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice... ajá. ¿Por qué es que os congregáis? Fíjese que está dando instrucciones de Santa Cena. ¿Por qué os congregáis para lo peor y no para lo mejor? Ahí está insinuando, según el contexto, que se reunían para hablar de la gente, y eso es el día de Santa Cena, y se reunían para ver cómo empezaban a tomar licor. Pero que siga leyendo. Cuando os reunís en la iglesia, oigo que hay divisiones, ahí está, miren, hablando de la gente, y en parte lo creo, pero es preciso que haya eso porque esto y el otro. 20. Cuando pues os reunís vosotros, eso no es comer la cena del Señor. O sea, estaban desvirtuando la cena. Ya eso estaba desvirtuando el resto. Eso no es la cena del Señor, dice. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Entonces seguramente tomaban cena y cena y cena y hasta que se emborrachaban. Y el uno tiene hambre y el otro se embriaga. Uno dice, no, ustedes coman, nosotros vamos a tomar nuestro vinito. Y cuando venía la Santa Cena estaban bien borrachos. Fíjese qué cosa. Vaya, fíjese que ahí está bien claro que más bien la Santa Cena lo que hace es evidenciar que todavía hay dominio, por ejemplo, de licor sobre una persona. Y más bien lo pone en evidencia. El Señor quiere que se ponga en evidencia. Es como la Santa Cena se ha creído que es, mejor no la tome porque puede recibir juicio. No, es eludirla. No, es precisamente para que la tome y se hagan juicios. Pero la santa tradición evangélica les dice, mejor no tome, hermano. Uy, no tome porque lo van a quebrar. Mejor que se funda aquí en la tierra. Mejor que se destruya en la tierra, ¿no? Mejor que lo corrigieran. Sería mejor que lo disciplinaran. Igual es. Entonces dice, el otro se embriaga. 22. Pues acaso no tenéis casas en que comáis y bebáis. En otras palabras, ¿por qué tienen que venir a empezar con la Santa Cena a tomar? ¿Por qué no se quedan chupando en la casa? Si eso es lo que quieren. Fíjese, hermano, qué barbaridad. Porque el varón no debe... Bueno, ¿dónde? Ya agarré por otro lado. 22. Pues acaso no tenéis casas en que comáis y bebáis. ¿Por qué tienen que tomar de pretexto la Santa Cena? ¿Sabe qué está diciendo ahí? ¿Por qué tienen que decir que porque dieron vino en la Santa Cena empezaron a chupar? Si empezaron a chupar antes. ¿Me entiendes? Es puro pretexto. No hay que tener temor. O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. Bueno, definitivamente está diciendo eso. Ahora, cuando nos vamos a los contextos, tenemos que ver que, por ejemplo, para hablar más claro, Génesis de Melquisedec le dio a Abraham, ahí dice literalmente, pan y vino. Y esa es la primera Santa Cena de toda la Biblia.
Y la primera, permítame, eso se llama ley de la primera mención, así se llama, el que ha estudiado hermenéutica, ley de la primera mención. Eso es que cuando se hizo el primer acto en la Biblia, por eso el Génesis tiene el germen de toda la Biblia. Entonces lo que se hace en el Génesis por primera vez, esa es la institución en toda la Biblia. Entonces quiere decir que desde el Génesis hasta el Apocalipsis fue vino, porque la primera vez fue vino. Si hubo cambio y no hay anotación que haya cambio en la Biblia, ese cambio lo hicieron los hombres. Hermano Otto, sobre el vino ese que usted dice que se produce del lagar al machacar la uva, ¿contenía alcohol? Bueno, no contenía alcohol, pero el vino fermentado produce una especie de, ¿cómo dijéramos? Un componente que es precisamente el que hace poner a la persona entonada. Se podían embriagar con el vino, es decir, no necesariamente el alcohol a dosis bajas, sino el fermento, hace que se descomponga. Yo no conozco de vino, ¿verdad? Pero hace que haya el gozo que produce el vino, porque el agrapete no produce gozo, aunque la pongan de cabeza. Es algo que estimula el vino o el licor en las concentraciones de alcohol que tiene. Decía, hermano, para... Hermano Otto, en Israel había dos cosechas anuales. Sí. Entonces agarraban la cosecha, la machacaban y la depositaban. Y de hecho, el depósito de esa cosecha se iba fermentando. Sí. O sea que el alcohol que tenías era ese fermento. Sí, eso es lo que quise decir, que la fermentación es un sinónimo de alcohol. Es, según la química biológica, es un ol. El otro es de otro tipo, digamos. Este es de otro tipo, pero es de la misma familia. ¿Ah? Si se toma del uno, se puede tomar del otro, pero en la proporción que nada más estimula. Ahora, si ya se coge el alcohol para embriagarse, en un solo tanto, digamos, eso ya es emborracharse. Pero digamos el vino, para poderse emborrachar con ese vino de dosis baja de alcohol, se tendrían que tomar mucho vino. Y ese exceso de vino ya de por sí es pecado. O sea que el pecado no es haber probado algo ol. Fíjese que estoy diciendo ol, porque puede ser de madera, de fruta, de esto, el ol. Porque ol es la terminación de lo que es de tipo alcohol. ¿Me entiende? Pues eso es para hablar de química biológica. Entonces, eso es lo que sucedía antes. Lo que pasa es que inmediatamente uno asocia vino con la chupa, ¿verdad? Otro detalle. Acuérdense que es un vino de consagrar que le llama la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha conservado algunas cosas. Entonces, en ese vino, es un vino preparado para liturgia, pues, que no queda exento de alcohol, pero tiene una dosis bajísima de alcohol. Entonces, pero eso es lo único que hace que el vino que no está fermentado lo suficiente sea un vino que alegra, que estimula, que ese es el sentido de la Escritura. Amén. Aquí había otra pregunta antes. Aquí. Noé se emborrachó con ol de fruta. Sí, ahí no hubo alcohol, pero del que conocemos ahora, pero sí hubo alcohol del que se ha conocido siempre, que es el alcohol que embriaga, pero es de origen vegetal. Porque hay alcohol de origen tal, de origen cual, etílico, metílico y una serie de cosas. Tendríamos que estudiar una clase de biología, de química biológica. Y a mí hasta ya se me olvidó, solo ese detalle me acordé ahorita. Sí, hermano. En el mundo, o sea, le vamos a un tío de efectos
Bueno, busquemos la cita, perdonen, suspendamos todavía otra pregunta porque esto es muy importante. Y estaba buscando en San Lucas. ¿Dónde está en San Lucas cuando? Sí, ahí en la misma Santa Cena, pero donde tomó antes. Ayúdenme. San Lucas, ¿no será 17, 22? O vamos a ver. Cuando está en la Santa Cena, debe ser ahí mismo, ¿no? Vamos a ver, lo que estoy buscando es cuando el Señor tomó vino, antes de la Santa Cena. Ah, qué cita es, caramba. No. Ahí mismo tiene que ser. 22:18, muy bien. Miren el 22:18, por favor. Yo quiero que ustedes, tal vez la pregunta más aguda es la del hermano, mi hermano que preguntaba de que si contenía alcohol. Porque esta explicación no la hemos dado. Me explico. Tiene que ser explicado categóricamente porque la gente cree que alcohol solo es el alcohol envasado. Sí. Sí. Es posible. No pierda su tono. Sí. Sí, pero tenemos que entrar al fondo del asunto, mi hermano, porque no queremos esconder absolutamente nada. Miremos aquí el 18. Porque os digo, pero ¿dónde está? Tomad esto. Aquí está, 17. Y habiendo tomado una copa, fíjese bien, habiendo tomado, ¿cómo dice su Biblia? Es que este es otra versión. La copa, ¿verdad? Sí, aquí dice, fíjese bien cómo los contextos tienen que ser aplicados y las traducciones consultadas. Porque lo que dice es, tomó una copa. No la copa. En la de usted dice la copa, ¿verdad? Fíjese que cuando se habla de la copa, pareciera que se estuviera diciendo la copa de la Santa Cena. ¿Me explico? Pero el verdadero sentido es, tomó una copa aparte. Mirémoslo. Ahora miremoslo. Sí, para ahí voy, hermana, perdónenme un segundito. Para ahí voy porque quiero que separemos bien qué fue lo que pasó primero. Lo que pasó primero es, tomó una copa y dio gracias, fíjese, y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Vaya, cualquiera diría que ahí que está dando la Santa Cena. Siga leyendo y va a ver que no. Porque os digo que no beberé ya más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, dio gracias y lo partió y lo dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa. Ahora sí es la Santa Cena. Tomó la copa, la otra era una copa. Y entonces ahora tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Tomó 2 veces vino. Primero antes de la Santa Cena y en la Santa Cena. ¿Notó? ¿Lo notó? Entonces, esa es la base. Y mire, hermano, por favor, yo creo que ya es tiempo que maduremos un poco. La explicación que voy a dar no es porque uno quiera tomar. El borracho no heredará el reino, de una vez que lo sepa. Pero óigame bien. Esta es la base que se tiene para no hablar de abstinencia, sino continencia en cuanto a vino.
Quiere decir que el vino puede tomarse como uso para el estómago. No lo va a empezar a tomar, por eso le digo maduren, hermano. Porque si no, de aquí van a salir a chupar vino, mire. Yo no quiero cargar con ese muerto, hermano, por favor. Mejor si no lo hace. Yo lo que le estoy diciendo, que acá no hay apoyo en la Biblia para la abstinencia. Eso es todo. Eso fue lo que le achacaron al hermano Jorge, que decían que él decía que chuparan. Porque esto, lo que él decía era, no hay base bíblica. Mire, hermano, le voy a decir entre paréntesis. 6 meses estuvimos platicando esto con el hermano Jorge, allá en Estados Unidos, y yo me ponía a atacar el punto y él a defenderlo. Yo no le pude probar con la Biblia, lo contrario. Y este texto que yo estoy leyendo aquí, de que el Señor tomó vino antes, fue el texto que Dios me dio cuando un hermano llegó alborotado a la casa y me dijo: hermano, yo eso del vino sí no lo entiendo, y yo quiero que usted me dé una base bíblica. Hermano, usted no me lo va a creer, o espero que me lo crea. 5 minutos antes de que el hermano llegara, como que el Espíritu Santo sabía que iba a llegar, ¿verdad? Me dio ese texto. Y fíjense que cuando él me dijo: yo quiero que me dé una base bíblica, le dije: hace 5 minutos me la dio el Señor, lea tal pasaje. Y de una vez bajó la guardia el hermano, dijo: no tengo para dónde coger. Pero con eso no estamos diciendo usted puede tomar vino, porque es un asunto muy personal de haber tomado el Señor vino. ¿Para qué tomó vino ahí antes de la Santa Cena? Hágame favor, ¿para qué tomó vino Timoteo antes de Santas Cenas? Para su estómago. ¿Usted sabe qué es ayuda a la digestión? ¿Sabía usted eso? O sea que se puede usar. Por favor, hermano, otra vez, no vaya a decir que, ay, Dios mío. Por eso no me metan en estas honduras. Mejor tomo mi pura mineral. Me meten a Honduras y a El Salvador, diga, hermano. Embriagarse. Al mucho. Es que en una parte dice vino nada más y en otra dice al mucho. Como agua, como digestible. Entonces hay que decirle a la gente que no lo tome. Yo lo que le digo a la gente es que quisiera parte de la cultura de ellos, y que en algunos casos nosotros, fuera de la Santa Cena, porque yo iba a decir que la iglesia hacía mucha bendición, estábamos tomando puro vino y no había mayor problema, Sí. nadie agarraba borrachera. Pero hermano, yo le digo a la gente que el hecho de que alguien tomara vino fuera De la Santa Cena. ya sería un asunto que se está exponiendo, no tiene la madurez. Sí, como el que le gusta a las mujeres, habría que matar a todas las mujeres. Pues sí, pues lo mismo. ¿Verdad que habría que matarlas a todas? Pónganse en fila de una vez. ¿Verdad que no es el caso? Es que se abstenga y no que no las mire, ¿verdad? ¡Aleluya! Ay, Dios mío, sí. Sí, para mí que es claro, pero a veces se nubla. Diga, hermana, que quería decir alguien aquí, hermana. Súchiles. Sí, hermana, se hace un alcohol vegetal.
de fruta. Es que hermanos, por favor, dada la pregunta de mi hermano que fue el que picó el sonpopero, mi hermano Caleb, el asunto es así, mire hermano, todo fermento y toda descomposición de ese tipo, sea vegetal, sea mineral, los charamileros, ¿de qué sacan las charamilas? De lo que sea, ¿verdad? Hasta de saber de qué. Bueno, todo lo que se hace de ese tipo se vuelve ol es la terminología científica para reconocer todo lo que se hace alcohol. Pero lo que cambia nada más es la raíz del alcohol, si es vegetal, si es mineral, si es esto, si es otro, lo otro, pero es la misma cosa. De tal manera que usted encuentra en la Biblia, por ejemplo, que dice, el vino es para el cansado, pues. O sea que se reconoce que estimula, levanta la presión, en ese caso. Fíjese, para el cansado. Pero luego dice que también el que es dado al vino no es sabio. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que según el uso que se le dé, si se le está ya pasando del término a quererse emborrachar, ahí empezó ya el pecado. Yo creo que para que sea digestión sería un vaso. Y se acabó. Sí, un vaso cada vez. Tiene razón. Sí, hermana Angelita, así es. Si el que realmente lo que quiere es hacer digestión, ahora sí, está buscando hacer digestión a toda hora. Lo que quiere es borrachera. Diga, hermano. Que hace referencia en Proverbios capítulo 9. Proverbios 9. Dice a cualquier inexperto hablando de la sabiduría. ¿9 qué? 9:4. Ven acá a los faltos de cordura, dice, venid, comer de mi pan y beber del vino que yo he mezclado. Ahí está. Dejad las simplezas Ahí está, mire. y andad por el camino de la inteligencia. Quiere decir que el vino está acompañándose, ahí está simbolizando el vino celestial, el espíritu, pero ¿con qué lo está simbolizando? Con el vino literal. Miren hermano, no nos llamemos a engaño. Mejor es saber las cosas como las dice. Yo no tengo miedo de decir las cosas como las dice la palabra, porque viera cuántos han llegado conmigo. Y entonces, y me dicen, caramba, bla, 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 bla. Mientras ellos están bla, 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 bla. Va, lee aquí y lee aquí. Quietos. ¿Por qué? Porque uno no tiene miedo de hablar lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia no dice, pues claro, ahí se lo enredan a uno, hermano. Pero la Biblia dice, no dado al mucho vino. Eso no le tenemos que dar vueltas. También, al limpio. El que va con la intención, la primera copita ya le es nociva. La primera, porque va con la intención del resto. La glotonería, hermano. Entonces habría que decirle, si seguimos el mismo principio, oigan pues, ¿qué tendríamos que decirle al glotón? No, pero no que se modere, ¿verdad? Que no coma de una vez y se muere. ¿Quién que no come queda vivo? Lo que le tenemos que decir es que se modere. ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, entonces, en este caso, yo sé que van a haber mentes turbadas, hermano. Mejor pasemos a otro tema. Yo siento que aquí ya hay mentes turbadas. Pero por favor, hermano, entendámonos. Si alguien lo ve usted que a base de estas palabras coge borrachera, coge lo otro, Primera de Corintios 11 dice que lo toman la Santa Cena de pretexto, como los que cuando se habló de la libertad tomaron la libertad con ocasión de la carne, pero no se les estaba dando libertad para que hicieran lo que la carne les pedía. Amén. Por favor, cambiemos de tema. Otra pregunta. Diga.
No, hermano, yo le comentaba al hermano, muy bien, yo le dije que... No voy a repetir lo que dijo mi hermano, que estoy yo perfectamente de acuerdo con él. Lo que está haciendo cada hermana en su arreglo personal ya no es lo que yo les autoricé, porque yo no soy quien autoriza. ¿Me entiende? Yo estoy de acuerdo con el principio, con el método que use, si es Elizabeth Arden o saber qué, eso ya no es cuenta mía. Eso ya no es cuenta mía. Porque si usted va a usar, si usted cree que se ve mejor arreglada, se siente mejor presentada, con sus labios insinuados con pintura, no veo yo problema. Se lo digo con todo mi corazón. A mi esposa le he estado rogando hace rato que por lo menos se le mire que tiene boca. Mi muchachita, pobrecita, pero ¿sabe por qué, hermano? Porque la presentación y el arreglo son deseables de parte del Señor. Hermoseó el Señor a su pueblo. Ahora yo quiero decirle algo. Le hermoseó con adornos. Así como lo oye. Mire, todavía yo no he visto ninguna hermana que use aretes en la nariz. Tampoco he visto ninguna hermana que use diadema en los tobillos. Y eso lo tenían las hijas de Israel. ¿Nota usted cómo es? Depende del medio, depende de la cultura, depende de las costumbres. Ahora, claro, cuando uno... mire, yo le voy a decir una cosa, hermano, pero así como me preguntaban de lo otro, le voy a decir de esto bien claro. Al fin y al cabo que son obreros y obreras, se supone ya madurísimas y madurísimas. Al Señor no le agrada una persona que no se arregla. Se lo aseguro, puesto que en el capítulo 3 de Isaías dice que a las arrogantes de Israel les va a quitar sus gustos. ¿Y cuáles eran los gustos? Adornarse. ¿Qué le parece? O sea, póngase humilde y sencilla y adórnese como el Espíritu le dé. Y va a ver. Ahora, si en su arrogancia se adorna, si en su altivez se adorna, se va a adornar pesadamente y se va a adornar chocantemente, porque no es lo que Dios está diciendo. Lo que Dios está diciendo es la humilde y sencilla. Tenemos que ver eso. Mire, Isaías 3. Yo oí a un predicador una vez predicar contra los arreglos y contra los peinados y contra todo lo que estamos diciendo que se puede hacer sobre este capítulo. Y el pobre hermano no era muy profundo en la Biblia, por lo visto, no vio el contexto. Pero nosotros que vemos el contexto, vemos que predicó al revés. Y muchos aceptaron y muchos brincaron ahí, en esa carpa esa vez, pero él predicó al revés. Porque lo que aquí dice es, óigalo bien. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá sustento y apoyo, todo sustento de pan y todo socorro de agua, etcétera. Quitará esto y el otro. 4. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus gobernantes. Y el pueblo será violencia. Espérese, vamos a buscar. ¿Cuál? Vamos, está lejos eso, ¿verdad? 16. Asimismo dice Jehová, por cuanto
las hijas de Sión son altivas, no por cuanto se adornan, sino por cuanto son altivas con Dios, y andan con el cuello erguido y con los ojos desvergonzados, llenos de orgullo, quiere decir. Cuando andan, van danzando, coquetas en la carne, y haciendo eco o son con sus pies. Por tanto, el Señor quitará, empieza a decir ahí todo lo que quitará. Quitará atavío, quitará redecillas, quitará collares, quitará pendientes, quitará. Es decir, lo que les había tolerado cuando eran humildes y sencillas, por su altivez, hará que lo pierdan. Mire, hermano, el sentido es este: yo les quitaré lo que más les gusta.